Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran hoy? Yo me encuentro feliz, yo no sé ustedes. Y me puse más feliz cuando vi a cada uno de ustedes en esta noche. Alabo al Señor por cada uno de ustedes y porque han venido buscando algo de nuestro Señor en esta noche. Y el Señor le va a contestar sus oraciones. Muy bien, creo que el himno que vamos a entonar, y voy a usar las palabras de mi madre, me dice: el himno está tan lindo que no sé si cantarlo o escribirlo. Quisiera aprendérmelo de memoria, pero he decidido cantarlo en vez de escribirlo. Y aunque hoy ella una vez más lo va a cantar, lo cantará con un sentido diferente. Un huracán de categoría 5 está por tocar ya las aguas del Caribe, está lastimando varias de las islas y ya casi en las próximas horas entra con vientos sostenidos de 180 millas por hora. De seguro, querida iglesia, de seguro a una isla hermosa de 100 millas por 35 lo va a afectar. Y yo quisiera, por favor, que al tener eso en mente, al cantar este himno sabiendo que el Señor es nuestro refugio, también ustedes salgan de aquí teniendo como asignación orar por todas las personas que de una u otra forma, en diferentes partes del mundo, pero en estas circunstancias, tristemente van a tener que sufrir el embate de este huracán. Así que por favor, iglesia, es el pedido de mi madre y de muchos que me han llamado. Hoy hablaba con alguien que está en la isla, que no puede regresar, ahora está nervioso por la familia que dejó acá. Y en fin, todo lo que ocurra está bajo el control del Señor. Amén. Así que confiando en eso y sabiendo que... ¿Cuántos tienen ya la asignación de orar? A ver, levánteme la mano, yo espero que no se le olvide. Además de la asignación de traer los artículos que necesitamos traer para cantar victoria en la donación de nuestro centro de donación. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar nuestro himno tema. El pastor está ansioso de predicar la palabra del Señor y con fuerza y con voz potente va a lanzar la proclamación del Evangelio en esta noche. Amén. Gracias por estar en la iglesia. Amén. Miren qué linda se ve la iglesia. Eso es así. Preciosa. Aquellos que nos sintonizan a través de la página de nuestra iglesia, bienvenidos. Y aquellos que también se enlazan en el último mensaje, bienvenidos a Dallas Pleasant Grove, una iglesia donde todos somos bendecidos. Qué hermoso es servir al Señor, vivir al servicio de Él, dándole el primer lugar en nuestras vidas. A diario converso con Él, todo depende de Él. Jesús es refugio que aquí nunca me faltará. Cuando la tormenta azota, yo me refugio en Jesús. Él es la fuerza que me sostendrá, en todo me ha de ayudar. Pronto he de verle en las nubes, con Él nos levantará. Allí estará el dolor ni el pecar, allí reinará. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén, gloria a Dios. No importa el viento, el dolor o la angustia, hay paz en Cristo Jesús. Amén. Confíen que el Señor está al control. Hermano, yo sé que el dolor a todos nos puede tocar. Jesús es refugio que tú no debes olvidar. Recuérdanos siempre, Señor, tu maravilloso amor, amor que nos sostendrá hasta la eternidad. Fuerte, iglesia. Cuando la tormenta azota, yo me refugio en Jesús. Él es la fuerza que me sostendrá, en todo me ha de ayudar. Pronto he de verle en las nubes, con Él nos levantará. Allí no estará el dolor ni el pecar, allí reinará.
la fuerza que me sostendrá, en todo me ha de ayudar. Pronto he de verle en las nubes, con él nos levantará. Allí no estará el dolor ni el pecar, allí reinará la paz. Allí reinará la paz. Vamos esta noche a orar. Padre, gracias porque tu promesa es que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos, Señor, de esa gran tormenta. Oramos nuevamente para que tu misericordia y tus ángeles protejan a cada persona que habita en estas islas. Pero también, Señor, sabemos que muy pronto vendrá una tormenta sobre todo este mundo. Una tormenta no de agua, sino una tormenta final. El final entre la batalla entre el bien y el mal. Y todos nosotros somos parte de este conflicto. Todos nosotros tenemos que decidir a favor de Jesucristo. Permítenos esta noche tomar la mejor decisión, no vacilar, al contrario, con fe y con seguridad, decidirnos de una vez por todas a entregarnos al Señor. En el nombre de Jesús. ¿Pueden sentarse? Nuevamente saludamos a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos sintonizan por medio de la radio, aquellos que nos están viendo a través de la internet. Esperamos que el Señor les bendiga abundantemente. ¿Cuántos estamos felices esta noche? Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo encontramos un mensaje especial para cada uno de nosotros esta noche. La Biblia nos dice que Dios es un Dios que da libertad. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Y Dios está dispuesto a darnos esta noche la libertad que nosotros necesitamos. Noten cómo dice el libro del Éxodo, el capítulo 5. Éxodo, el capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. La palabra del Señor nos dice que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, cuando el pueblo de Israel ya tenía el tiempo cumplido, porque había una profecía que decía que por cierto tiempo el pueblo de Israel estaría esclavizado en Egipto, dice la Biblia que Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Y este hombre llamado Moisés se presenta delante del faraón con un mensaje de Dios diciéndole: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Es interesante notar que el Señor dice que Él va a celebrar una fiesta. Y es que la Biblia nos presenta que Dios es un Dios alegre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La Biblia, cuando Dios te llama a ser cristiano, cuando Dios te invita a entregar tu vida a Cristo, te invita a vivir una vida plena de alegría, una vida plena de felicidad. El cristiano no está llamado a vivir amargado. El cristiano no está llamado a vivir triste. Es cierto que afrontaremos decisiones difíciles, pero en medio de las dificultades, dice la Biblia, el Señor nos da gozo. En medio de las dificultades, dice el texto bíblico, regocijaos siempre en el Señor. El gozo, la alegría, no es el resultado de que todo nos vaya bien. El gozo, la alegría, es el resultado de la paz que solamente Cristo puede dar. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Cuando el Señor Jesús te da la invitación a seguirlo, la invitación es para que puedas disfrutar. La invitación es para que puedas vivir feliz. Es para que tu familia se pueda unir. Es para que tu vida espiritual pueda crecer.
es para que le puedas encontrar sentido a la vida, es para que tus sueños se hagan realidad. Todo es posible si puedes creer, dice la Escritura. Al que cree, todo le es posible. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. ¿Y por qué en el desierto? Porque antes de llevarlo a la tierra prometida, antes de que Dios llevara a su pueblo a la tierra prometida, tenía que pasar por el desierto. A veces nos gustaría saltarnos el desierto. A veces nos gustaría no pasar por el desierto. A veces quisiéramos, y de hecho anheláramos en este momento, que Cristo viniera allá. ¿Cuántos creen que Cristo venga allá, hermanos? Pero antes que Cristo venga, la iglesia, tu vida espiritual, de alguna manera tiene que andar por un desierto. Hay problemas, hay dificultades, hay momentos difíciles, hay enfermedades, hay problemas en la familia, hay problemas en el trabajo, hay problemas de todo tipo. Necesitamos pasar por ese desierto, pero la promesa del Señor es que no estaremos solos. Cuando el Señor se propuso sacar a su pueblo de Israel, Él le dijo: yo voy a estar con ustedes, tienen que celebrarme una fiesta, tienen que vivir con alegría. Uno de los problemas que tenía la iglesia del primer siglo, uno de los problemas que tenían los judíos en el tiempo de Cristo, es que ellos no eran felices. Ellos no tenían gozo en su corazón. Ellos se preocupaban por memorizar textos, ellos se preocupaban por guardar leyes, ellos se preocupaban por muchas cosas, pero lo que menos había en su corazón era gozo. No había gozo, no había alegría, no había regocijo. Para poder mostrarles que la vida cristiana es una vida llena de gozo, Jesús les presentó algunas parábolas, como por ejemplo la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan aquella parábola que dice la Biblia que cuando el pastor encuentra a la oveja, la carga en sus hombros y le dice a sus amigos, ¿qué cosa? Alégrense conmigo porque encontré mi oveja. Seguidamente les cuenta otra parábola, la parábola de la moneda perdida. Cuando la mujer de la parábola encuentra la moneda, le dice a sus vecinas, a sus amigas, ¿qué cosa? Alégrense conmigo porque he encontrado mi moneda. Seguidamente, el hijo pródigo. Una vez que el hijo pródigo regresa a la casa del padre, dice la Escritura que el padre hace una fiesta. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que hace fiesta de bodas para su hijo. El reino de los cielos revela a Dios, un Dios alegre, un Dios contento, un Dios feliz, y quiere brindar esa felicidad para cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Regresa el hijo pródigo, hace una fiesta, todo es alegría, pero entra en escena el hijo mayor. Y el hijo mayor no sabía lo que era regocijo, no sabía lo que era gozo. Él conocía de trabajo, él conocía de ordenanzas, él conocía de mandamientos, pero no conocía de gozo. Y cuando mira la fiesta, contempla la fiesta, llama a un criado, le pregunta: ¿qué es eso que está ocurriendo ahí? Es que tu padre, la respuesta es: tu padre ha hecho una fiesta porque tu hermano ha vuelto, tu hermano que estaba perdido ha sido encontrado. Y la parábola termina diciendo que el padre le rogaba que entrase a la fiesta. Ese hijo mayor representa a ese grupo de personas que tenían cierta característica en cuanto a lo que tenían que cumplir, pero no tenían gozo en sus vidas. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Cuando el Señor Jesús te llama para ser feliz. Te llama para tener gozo en tu vida. Te llama para tener regocijo. ¿Cuántos quieren ser felices verdaderamente, hermanos? A eso te llama el Señor. No que todo te va a salir bien, no que todo lo tendrás, pero dice la Biblia que si está Cristo en tu corazón, el amor, el gozo y la paz del cielo inundarán tu ser. ¿Cuál fue la respuesta del faraón? Tenemos que entender que el pueblo de Israel representa o podría representar a cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a libertad. En este caso, el faraón, según lo dice el versículo 2, lean conmigo el versículo 2. Pero el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La actitud del faraón era una actitud hostil contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. ¿Quién es Jehová? No es que desconociera quién era Dios, sino que no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz? No voy a dejar a ir al pueblo de Israel. Era una actitud hostil, era una actitud de batalla, era una actitud de afrenta. Es la misma actitud que tiene el enemigo contra Dios y contra el pueblo de Dios. Es la misma actitud que reveló Lucifer cuando fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Es la misma actitud que revelan aquellas personas que de alguna manera rehúsan hacer o seguir la voluntad de Dios y consciente o inconscientemente se colocan bajo el mando del enemigo. Es una actitud de batalla, una actitud en contra de los principios de Dios. Una persona que aunque quiera ser cristiana, una persona que aunque quiera mejorar, si no se pone en las manos de Dios, si no sigue los mandamientos del Señor, es una persona que tarde o temprano va a revelar el mismo tipo de comportamiento. Es una persona que tarde o temprano va a unirse a un grupo que va a hacerle la guerra al pueblo del Señor. ¿Quién es Jehová? Este faraón bien puede representar a la actitud de Satanás. Y aquí encontramos entonces una representación, un símbolo entre lo que Dios está haciendo por su iglesia y lo que el enemigo de Dios trata de hacer para que nosotros como hijos de Dios no lleguemos a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren llegar a la tierra prometida, hermanos? La tierra prometida es aquella tierra donde no habrá más muerte. La tierra prometida es aquel lugar donde no habrá más llanto. La tierra prometida es aquel lugar donde no habrá más dolor. Ese lugar que Dios ha preparado para todos los que le aman, dice la Escritura. Pero encontramos la actitud de Faraón, que no quiere dejar ir al pueblo de Israel hacia ese lugar. Lógicamente la tierra prometida era la tierra de Canaán. Pero ¿qué reveló o qué pensó entonces Faraón? Vamos a ver algunos versículos que nos han de informar, nos han de revelar ciertas actitudes que presentó el faraón y cómo actualmente también el enemigo de las almas hace con cada ser humano. Capítulo 8 del Éxodo, versículos 25 y 26. Lean conmigo. Éxodo, capítulo 8, versículos 25 y 26. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. Inicialmente la respuesta del faraón: no los voy a dejar ir. Pero nosotros conocemos la historia. Viene Dios y con brazo fuerte comienza a revelar su poder, comienza a derramar ciertas plagas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón reacciona y comienza una especie de negociación. El plan de Dios era: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero ahora Faraón quiere negociar con ese plan de Dios y dice: está bien, si ustedes quieren ofrecer sacrificio, si ustedes quieren adorar a su Dios, si ustedes quieren servir a Dios, ¿qué dice el faraón? Háganlo, pero dentro del país. ¿Qué es lo que dice el enemigo? Adórenlo aquí. No tienen por qué salir de Egipto. Si ustedes quieren servir al Señor, háganlo aquí. ¿Para qué van a irse? Si quieren adorarlo, adórenlo. Sabían que dentro de la liturgia, dentro de la adoración hebrea, estaba el hecho de que ellos sacrificaran animales como un símbolo. Y ese símbolo era el símbolo del Cordero Pascual, o el símbolo de Cristo como sacrificio, que un día había de venir y dar su vida por todos nosotros. Cuando los hebreos sacrificaban animales sobre un altar, ese sacrificio era un sacrificio simbólico. Solo que los egipcios tenían entre tantas divinidades, entre tantos dioses, un dios que era representado por el buey o por el toro.
Y cuando los israelitas sacrificaran a los bueyes o a un becerro, entonces eso iba a servir de afrenta contra los egipcios. Y es por eso que Moisés responde en el versículo 26. Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificáramos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. No podían ellos hacer tal cosa. Pero de igual manera, hoy día el enemigo nos puede decir: ¿para qué vas a renunciar a los deleites de este mundo? ¿Para qué vas a renunciar a los deleites temporales del pecado? Bien puedes estar en la iglesia y después bien puedes estar un ratito por ahí en la fiesta. De vez en cuando puedes darte algunas copitas. Hermanos, la Biblia dice claramente: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice claramente que no podemos servir a dos señores. La Biblia dice claramente que cuando una persona decide entregarse al Señor, debe hacerlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda su alma. ¿Cuánto alabamos el nombre de Dios? No podemos dividir nuestro corazón. Hay personas que tratan de servir a Dios y al mismo tiempo servir ciertos deleites, servir o cumplir ciertos compromisos con el mundo. No podemos adorar a Dios completamente y de la manera que Dios espera, al igual que estar sirviendo a los deleites temporales de esta vida. No, dice Moisés, no podemos. De igual manera, el Señor Jesucristo dice: no sirvamos a dos señores. Y solamente existe un Señor, el Señor de los cielos. Solamente existe Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo pasó. Nuevamente Faraón trata nuevamente la negociación y lean conmigo el versículo 28. Dijo entonces el Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis, como dice la Biblia, más lejos. Después que Moisés le dice: no podemos hacerlo aquí, entonces viene Faraón y trata nuevamente de negociar y le dice: está bien, ustedes quieren irse, váyanse. Quieren ofrecer sacrificio, háganlo, con tal que no se vayan, como dice la Biblia, más lejos. Recordemos que la meta no era llegar al desierto. Recordemos que la meta era llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. O sea que si ellos quedaban en el desierto, si ellos solamente se limitaban al desierto, tarde o temprano iban a volver ¿a dónde? A Egipto. Y eso también muchas veces ocurre con cada uno de nosotros. El enemigo nos dice: ¿para qué te vas a comprometer? Si vas a hacerlo, bueno, hazlo, pero no te comprometas tanto. Hay personas que llevan estudiando la Biblia por mucho tiempo. Consideran que Dios es bueno, Dios es santo, consideran que la iglesia es bonita, consideran que la verdad es así como se está estudiando. Pero ¿para qué nos vamos a comprometer? ¿Para qué vamos a bautizarnos? ¿Para qué vamos a dar un paso más al frente? Así estamos bien. El enemigo siempre trata de negociar, pero la Biblia dice que solamente aquellas personas que den un paso al frente y estén dispuestas a que su nombre esté escrito en el libro de la vida, esas personas serán salvas. El que persevere hasta el fin, dice la Escritura, ese será salvo. No podemos quedarnos a medias, no podemos quedarnos a la mitad. No podemos nosotros querer salir de Egipto, pero a medio camino quedarnos allí sin comprometernos. No nos gusta el compromiso. Hay personas que cuando ven ciertos compromisos se van. Hay personas que no pueden ni siquiera respirar el compromiso porque no se vuelven a parecer más. Es más, hay personas que ya son miembros de iglesia, pero no quieren compromiso con la iglesia. Cuando viene cierto tiempo de ministerio, cuando viene cierto tiempo de elecciones y tu nombre de repente es escogido, es pensado para cumplir cierto ministerio o cierta función en la iglesia, hay gente que dice: no, yo no quiero, así estoy bien, yo voy a servir sin responsabilidad. ¿Para qué compromiso? Así trabaja el enemigo, sin compromiso. Viene Faraón y le dice a Moisés: quieren irse, váyanse, pero no se vayan más lejos, no se vayan hasta Canaán, quédense en el desierto. Y nosotros sabemos, hermanos, que nuestra meta, nuestro destino
no es estar solamente en la iglesia. Gloria a Dios por esta iglesia. Pero nuestro destino no es estar permanentemente en esta iglesia. Nuestro destino se llama la Jerusalén celestial. Nuestro destino es estar un día preparado, alistado, frente a frente, delante del Rey de Reyes, y poder decir esas hermosas palabras: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ese es nuestro destino. El diablo siempre trata de negociar. El enemigo siempre trata de cambiar el plan de Dios en tu vida. Primeramente dice: adora aquí en el país. En otras palabras, no tienes que alejarte del mundo. Bien puedes estar en la iglesia y a la vez cumplir tus compromisos con el mundo. Seguidamente dice: está bien, si te vas a ir a la iglesia, anda, pero no te comprometas. ¿Para qué vas a bautizarte? ¿Para qué vas a pasar al frente? ¿Para qué vas a aceptar alguna responsabilidad? No te comprometas. Seguidamente, capítulo 10, versículos del 8 al 10. Siempre en Éxodo el capítulo 10, versículos del 8 en adelante. Llamaron pues de nuevo a Moisés. Noten, no es Moisés quien se presenta, es Faraón quien manda a llamar. Llamando pues de nuevo a Moisés y a Aarón ante el Faraón, el cual les dijo, ¿qué les dijo? Andad, servid a Jehová. Cuando la Biblia habla de servir, la palabra servir es adorar. Andad, servid o adorar a Jehová, vuestro Dios. Y pregunta el Faraón: ¿quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños, hemos de ir con nuestros viejos, hemos de ir con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es, ¿qué cosa dice la Biblia? Una fiesta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Moisés sabía que era una fiesta, era un regocijo. Hemos de ir con todos porque es una fiesta solemne para Jehová. El faraón pregunta: ¿quiénes van a ir? Moisés dice: todos. Pero llama la atención lo que provoca el enojo del faraón. Miren cómo dice el versículo 10. Él les contestó: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? ¿Qué le preocupaba al faraón entonces? Sus hijos. ¿Qué le interesaba al faraón? Los niños. Primera negociación que trata de hacer el faraón: adoren dentro del país. Número 2, no se vayan más lejos. Número 3, si ustedes quieren irse, váyanse, pero déjenme aquí, ¿qué cosa? A sus hijos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están nuestros niños? ¿Dónde está nuestra familia? ¿Qué pasos están andando ellos? Hay personas que se especializan por su propia vida espiritual, se interesan o se preocupan por crecer espiritualmente, pero lo único que les preocupa es que el muchacho o la muchacha venga a la iglesia. Pero ¿qué sabemos si ese muchacho ora en la casa? ¿Qué sabemos si ese muchacho lee la Biblia en la casa? Un joven, un niño que no tiene una relación íntima con Dios en su casa, tarde o temprano va a abandonar la iglesia. La Biblia nos enseña claramente que cuando el niño es instruido desde muy pequeño en el camino de Dios, dice la Escritura, no se apartará de él. Lamentablemente, vivimos en una época donde el enemigo está bombardeando nuestra niñez y juventud. Vivimos en una época donde el enemigo tiene 1000 maneras, más de 1000 maneras para poder atraer a nuestros niños y a nuestra juventud. Faraón dice: déjame tus hijos. ¿Saben por qué? Porque si ellos salían tarde o temprano, nuevamente iban a regresar por sus niños. La manera que el faraón les plantea esta situación, se la propone con el propósito de que tarde o temprano regresaran. Y cuando la Biblia dice: Moisés, vamos a ir con todos, vamos a ir con nuestros niños, él está pensando que nuestra familia, así como dice la Escritura, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué estamos haciendo por nuestros niños? ¿Qué estamos haciendo por nuestros jóvenes? ¿Estamos nosotros interesados como padres que nuestros hijos estén creciendo en el camino de Dios? Hay personas
que lamentablemente pierden de vista esta situación y se olvidan que sus hijos tarde o temprano van a seguir no solamente las palabras, más aún van a seguir su propio ejemplo. Nuestros hijos prestan más atención al ejemplo que nosotros le damos más que a las palabras. ¿De qué sirve que tú le digas al niño no hagas esto si tú lo haces? ¿De qué sirve que tú le digas al niño tienes que ir a la iglesia y nosotros nos quedamos en la casa? ¿Dónde están nuestros hijos? Esa es la planificación o el interés del faraón, en este caso del enemigo, destruir nuestra familia, destruir nuestra paz familiar, causándonos problemas, dividiendo esposos, dividiendo esposas o dividiendo también a los hijos. Yo estoy también consciente de que muchas veces el padre o la madre puede hacer todo lo posible para que ese muchacho siga en la iglesia. Yo estoy consciente de que muchas veces hay padres que oran por sus hijos, interceden a Dios por esos hijos, pero esos hijos cuando crecen toman sus propias decisiones. No nos olvidemos que Dios, que es buen padre, tuvo un problema ya en la casa en el cielo con uno de sus hijos. Si tú estás haciendo tu parte como padre, si estás orando por esos hijos, si estás preocupado para que ese muchacho tenga su folleto de estudio semanal, si estás preocupado para que ese muchacho ore en su casa y lea su Biblia en la casa y participe en las actividades de la iglesia, tú estás haciendo tu parte. Y si algún día ese muchacho o muchacha toma la decisión de alejarse de Dios, esa es su propia decisión. Tenemos nosotros que seguir orando por ellos, ¿sí o no, iglesia? Aquí hay personas, y quizá nos estén escuchando personas, que hoy día sus hijos no estén en la iglesia. Yo quiero decirte, la Biblia nos da una promesa: yo salvaré a tus hijos. Bendito sea el Señor. Solamente dediquémonos a orar por ellos. Interesémonos a que ese muchacho pueda tener ese respaldo por medio de la oración, así como hacía Job, que oraba por sus muchachos. No vaya a ser que ellos hubieran blasfemado el nombre de Dios. Así también nosotros como padres podamos orar por ellos y que ellos un día puedan volverse al Señor. Dame o déjame a tus hijos. Después de esto, el capítulo 10 nos presenta nuevamente que el faraón manda a llamar a Moisés. Y el versículo 24 dice, siempre en Éxodo, el versículo 24: entonces el faraón hizo llamar a Moisés. Estas ocasiones es el faraón que lo manda a llamar. Es el faraón que trata de negociar. Primeramente le dice, adora a Dios en el país. Luego le dice, está bien, si van a adorar, váyanse, pero no se vayan muy largo. Nuevamente le dice, váyanse los hombres, váyanse todos, pero déjenme a los hijos. Ahora les dice, id, servid a Jehová, que solamente queden quienes ahora, vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también, ¿qué cosa? Sus niños. Está bien, dice el faraón, si ustedes quieren irse, pues váyanse. Es más, si quieren llevarse a sus hijos, llévenselos, váyanse con sus muchachos. Pero ahora van a hacer lo siguiente: déjenme, ¿qué cosa? Las ovejas y déjenme las vacas. ¿Por qué razón? Es interesante. ¿Será que los israelitas solamente tenían ovejas? ¿Será que los israelitas solamente tenían vacas? ¿No tenían otro tipo de animales allí en sus posesiones? ¿Por qué solamente menciona las ovejas y las vacas? Porque estos dos eran los animales que eran usados ¿dónde? En el sacrificio. ¿Qué es lo que le está diciendo el faraón? Si ustedes van con sus hijos, váyanse con sus muchachos, pero déjenme aquí sus ofrendas. Porque esos animales eran las ofrendas que ellos habían de entregar. ¿Y cómo los israelitas iban a presentarse a orar a Dios sin ofrendas? ¿Cómo iban a presentarse con las manos vacías? ¿Cómo iban a presentarse sin nada que ofrecer? Cualquiera persona hubiera pensado, sí, está bien, vamos a ofrecer nuestros corazones. Y es cierto, dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Pero también es cierto que la Biblia dice, ninguno se presentará a mí con las manos vacías. Tenemos algo que ofrecerle al Señor. Todo está bien hasta el momento que de alguna manera el evangelio tiene que ver con nuestra manera en que administramos nuestros recursos. Si quieren nuestro
trabajo en la iglesia, está bien. Es más, algunas personas dicen, si quiere yo me puedo bautizar, pues está bien. Pero ya cuando te hablan de dinero, ahí no estamos bien. Ya cuando hablan de asunto de aportar, como que ya no nos gusta. Dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? O sea que cuando Dios nos dice que tenemos que presentarnos delante de Él, es cierto, dame, hijo mío, tu corazón. Dios cambia tu corazón, Dios acepta tu corazón, Dios transforma tu vida. Pero también el evangelio tiene que ver con la manera en que nosotros reconocemos a Dios como nuestro creador, a Dios como el dueño de todo. ¿Por qué Dios plantó un árbol especialmente llamado árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué Dios le dijo a la primer pareja, no cojan de este fruto, no coman de este fruto? Porque Dios quería decirle a ellos que Él era el dueño de todo, que Él se reservaba ese derecho para recordarles que ellos no eran los propietarios, Dios es el único propietario. ¿Por qué razón? Hay un principio en la ley de Dios que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días puedes trabajar y hacer todas tus obras, pero el séptimo día es un día de reposo especialmente consagrado para Dios. ¿Por qué tenemos nosotros ese principio? Porque Dios es el dueño del tiempo. A Él le corresponde todo nuestro honor. Él es el dueño del tiempo, y para que nosotros no nos olvidemos de eso, entonces hay un principio que dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado. Dios es el dueño de todos nuestros recursos. Dice la Escritura, Él te da la fuerza para que podamos hacer riquezas. Hay gente que dice, no, con el sudor de mi frente yo he construido todo esto, nadie me lo ha dado, yo me lo he ganado, yo me he partido las espaldas trabajando, me he desvelado de un trabajo a otro. Todo puede ser cierto, pero es Dios que nos da las fuerzas. Cuando la Biblia habla de reconocer a Dios como el dador de todo, tiene que ver con devolverle a Él lo que le pertenece. No solamente en nuestro corazón, sino reconocer que Él es el dueño de todo cuanto existe. Todo está bien hasta aquí. Moisés le dice, ¿cuál es la respuesta al faraón? Moisés le dice, después que el faraón le dice, déjame las ofrendas, déjame las vacas, las ovejas, responde, tú nos darás los animales para los sacrificios. Moisés sabía que le estaba tocando el aspecto del sacrificio. Tú nos darás los animales para los sacrificios y holocaustos que ofreceremos a Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado va a ir con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. En otras palabras, vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón, pero también vamos a servirlo con todo lo que nosotros tengamos. De igual manera el Señor te invita para que puedas servirlo a Él, adorarlo a Él, reconocerlo a Él como el Salvador del mundo, pero no solamente como el Salvador, sino también como el Señor. Cristo como Salvador te da una nueva oportunidad. Cristo como Salvador te da una nueva vida, pero Cristo como Señor demanda obediencia. Como dice la Escritura, San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, como dice la Biblia, guardaréis mis mandamientos. Si tú amas al Señor, si tú estás consciente de que Él es tu Redentor, si tú estás consciente de que Él dio su vida por ti, entonces debes también estar dispuesto a guardar sus mandamientos. Hay personas que dicen, Cristo me salvó, Cristo me redimió, Cristo me perdonó, pero siguen sus propios caminos, siguen sus propias convicciones, siguen sus propios principios, no están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Dice la Biblia, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, ¿sí o no? ¿Y cómo anduvo Cristo? Cristo anduvo en obediencia a los principios de su Padre. Cristo es la única persona que nos puede dar libertad. Y quisiéramos ir terminando esta noche leyendo lo que dice San Juan. San Juan el capítulo 8. San Juan el capítulo 8, lean conmigo el versículo 34. San Juan el capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos alaban al Señor? La única persona que nos puede dar libertad se llama Jesucristo. Es cierto, hoy día quizás no tengamos cadenas, hoy día quizás no tengamos un capataz a nuestras espaldas, pero todo ser humano de alguna manera tiene que afrontar la realidad de que en este mundo vivimos bajo el yugo del pecado, la maldición del pecado. Dice la Biblia, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Si de alguna manera nosotros complacemos nuestros apetitos y pasiones, si de alguna manera estamos quebrantando un mandamiento de Dios, si de alguna manera estamos en contra de la voluntad de Dios o no estamos dispuestos a seguir su voluntad, estamos entonces esclavizados por algo que se llama el pecado. Y el pecado trae destrucción, el pecado trae miseria, el pecado trae tristeza. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si el Hijo te liberta, si el Hijo, dice la Biblia, os libertare, seréis verdaderamente libres. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de visitar uno de los sistemas penitenciarios que hay en mi país, en el occidente de Nicaragua. Visitamos ese lugar, ese sistema, donde están los reclusos, los privados de libertad. Y los encargados, los oficiales nos ubicaron, al grupo que íbamos nos ubicaron con las mujeres, en el sistema de mujeres. Y cuando se ubica en el sistema de mujeres, pueden ir solo mujeres a excepción de la persona que va a llevar el mensaje, en este caso este servidor. Se presentaron quizá unas 150 mujeres, jóvenes en su mayoría, algunas ya de edad. Todas ellas estaban haciendo alguna cosa, pero cuando oyeron que se iba a hablar de la palabra, agarraron una silla cada una y comenzaron a ubicar sus sillas de tal manera que ese lugar donde pueda servir para diferentes actividades, ese lugar se convirtió en casa de Dios. Porque todo lugar, no importa donde estemos, no importa con quiénes nos congreguemos, todo lugar donde se invoque el nombre de Dios, ese lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Todas se comenzaron a ubicar. Algunas de ellas estaban ya con sus Biblias en la mano. Comenzamos a cantar. Y mientras cantábamos, yo miraba el espíritu de esas mujeres. Mientras cantábamos, yo miraba la alegría de ellas, cómo cantaban, cómo adoraban. Y cuando comenzamos entonces a estudiar la Biblia, yo miraba la respuesta de ellas, cómo ellas estaban conscientes de que aunque estaban allí privadas de libertad, solamente Cristo les daba sentido a la vida, solamente Cristo les daba verdadera libertad espiritual. Ellas no tenían libertad física, estaban ahí por cierto tiempo, pero en Cristo, bendito sea el Señor, estaban libres. Al final del programa, al final de todo, varias de ellas se acercaron a este servidor y me expresaron que hablara a ciertos familiares que yo podía contactar fuera de ese lugar y les dijera que ellos también pueden ser libres en el Señor. Les dijera del Señor, les hablara de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que esté allí por cierto tiempo, por ciertos años, pueda tener la capacidad de pensar de que solamente Cristo da libertad? Aunque ellas no quieran estar allí, saben que un día van a salir y saben que cuando salgan se van a reencontrar con sus seres queridos. Cuando comencé a hablar de los hijos, entre tantas cosas yo les mencioné lo siguiente: detrás de cada rostro de ustedes, de cada mirada yo puedo ver una familia. Detrás de cada mirada yo puedo ver a un hijo, a una hija. Y muchas de ellas comenzaron a llorar. Muchas de ellas comenzaron a recordar a sus hijos, porque ellas, algunas tenían hijos de 2, 3, 4 años que no podían abrazar, que no podían cargar. Hijos que probablemente miraban una vez al mes o cada 2 meses.
Pero ellas albergan, ellas guardan en su corazón el deseo de que un día van a salir de ese lugar y se van a reencontrar con su familia. Nosotros sabemos que en este mundo estamos bajo la maldición llamada pecado. Y el pecado no solamente afecta a nuestra naturaleza humana, sino que el pecado afecta a la naturaleza física en el mundo. De allí que hay desastres naturales, de allí que se levantan huracanes, de allí que de repente hay terremotos, de allí que hay desastres de todo tipo. La naturaleza está convulsionando, la naturaleza está sufriendo. Este mundo ya no aguanta más. Necesitamos que Cristo venga por segunda vez. Necesitamos que el Señor regrese nuevamente a buscar a sus hijos y nos abrace y nos lleve a un lugar seguro. Estamos orando por nuestros hermanos, nuestros amigos que están en las islas del Caribe. Hay una gran amenaza que de alguna manera preocupa a mucha gente. Hay una amenaza que de alguna manera crea cierta expectativa, pero no tenemos nada que temer. No hay nada que temer. No hay de qué preocuparse. ¿Saben por qué? Porque el Señor es nuestro refugio y en Él estamos seguros. En Él podemos confiar. El Señor va a proteger a nuestros seres queridos allá. El Señor va a hacer grandes milagros. Solamente asegurémonos de que podamos estar en Cristo, porque si estamos en Cristo, estamos completamente seguros. Yo quisiera terminar esta noche y quisiera nuevamente invitar para que podamos recibir plena libertad. Dice la Biblia: si el Hijo os libertare, si el Hijo te liberta, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo te puede liberar Jesús? ¿De qué te va a liberar? Mientras no reconozcamos que estamos esclavizados, no vamos a tener esa necesidad de venir al Señor. El enfermo, mientras no reconozca que está enfermo, no va a buscar al médico. Hay personas que sienten algunos dolores, tienen algunas flaquezas, pero dicen todo está bien, mientras la enfermedad va avanzando. Mientras no reconozcas tu necesidad de salvación, ahí vas a estar, ahí vas a permanecer. Solamente aquel individuo, aquella persona que necesita al médico, que sabe que tiene una enfermedad y esa enfermedad está destruyendo tu vida espiritual, solamente así podremos reconocer que Cristo, el médico divino, tiene sanidad para cada uno de nosotros. Queremos orar esta noche, hermanos. Ayer tuvimos el gozo de ver aquí al frente a nuestra hermana María, ¿verdad? Nuestra hermana María. ¿Y cuántos la felicitamos en el nombre de Jesús, hermano? Pero también quisiéramos nuevamente invitar, si hay alguna persona que todavía de alguna manera tiene en su vida las cadenas que le atan a este mundo, de alguna manera tiene en su interior ciertas limitantes, ciertas corrientes, ciertas cadenas que lo atan a una vida de pecado, una vida de tristeza. Dice la Biblia que solamente Cristo da libertad. Dice la Biblia que Él puede hacer el milagro en tu vida. Dice la Biblia que tenemos que comprometernos más. No basta solamente escuchar, no basta solamente asistir. Necesitamos dar un paso más al frente. Necesitamos comprometernos con Dios, ¿sí o no? Pero también comprometernos con la iglesia. Y entramos a la iglesia por medio de una ceremonia especial llamada bautismo. El bautismo es un compromiso con Dios, pero también con la iglesia. Es un compromiso que tiene que ver con tu salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere y por lo tanto no es bautizado, dice la Biblia, será condenado. Yo estoy seguro que todos aquí queremos ser salvos, ¿sí o no? Pero hay que dar ese paso. Aquí hay personas que nos visitan que probablemente no hayan dado ese paso y quieran pedirle a Dios ayuda para pronto, muy pronto, Dios pueda hacer milagros, Dios pueda mover todo lo necesario para que un día podamos estar en estas aguas bautismales. Queremos orar. ¿Hay alguna persona aquí que quiera orar conmigo y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a dar este paso? ¿Quién es? Queremos, venga hermano. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Nuestro hermano ha escuchado esta noche atentamente el mensaje del Señor y él inmediatamente, Pastor Pagán, dice: yo quiero. Dios me lo bendiga.
¿Hay alguna otra persona que quiere prepararse, que quiere ser verdaderamente libre en Cristo Jesús? Levanta tu mano, queremos orar esta noche. No tengas miedo, no tengas temor. Muchas personas en estas islas que hemos mencionado han hecho preparativos antes que llegue la tormenta. Y antes que venga Cristo, tú y yo tenemos que hacer preparativos. Los preparativos se hacen hoy. Aquí tenemos otra hermana. Póngase de pie, hermana. Dios me la bendiga. ¿Cuánto la felicitamos? Gloria al Señor, gloria a Dios. Queremos orar por nuestra hermana. ¿Hay alguna otra persona? Los preparativos se hacen aquí y ahora, hermanos. Mañana puede ser muy tarde. Después de aquí, usted y yo no sabemos qué nos va a ocurrir. El enemigo de alguna manera puede ponerte tropiezos de tal manera que no vengas ni mañana, ni el día viernes, ni el sábado. El enemigo es especialista en poner tropiezos. Pero con fe y por la voluntad del Espíritu Santo podemos decidirnos esta noche. Venga, hermana, queremos orar por usted. El tiempo aceptable es hoy, dice la Biblia. El día de salvación es ahora. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. Ahora el día de salvación. ¿Quién más? Dios me la bendiga, hermana. Bendiciones. ¿Hay alguien más? El tiempo para ti es hoy. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el tiempo aceptable. Queremos orar. Queremos orar por nuestro hermano. ¿Cuál es su nombre? Hermano Antonio. ¿Y? Beatriz. Hermana Beatriz. Dice la Escritura: gócense si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y esta noche hemos de orar para que sus nombres, por cuanto han creído y por cuanto han confiado en los méritos del Salvador, puedan ser inscritos en el libro de la vida. Y muy pronto, hermana Beatriz, podamos estar celebrando victoria en esas aguas bautismales. Vamos. Sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Hemos de elevar esta oración delante del Señor, permitiendo que el Espíritu Santo siga moviéndose en cada corazón, siga tocando cada una de nuestras vidas. Oremos. Señor y Padre, aquí están tus hijos. Han venido con el deseo de encontrarse contigo. Han venido con el deseo de dar un paso más en su crecimiento espiritual. Gracias por perdonar sus pecados. Gracias por inscribir sus nombres en el libro de la vida. Gracias por haberlos traído esta noche aquí. Queremos, Señor, que nuestra salvación esté segura en Cristo Jesús. Si el Hijo nos liberta, entonces seremos verdaderamente libres. No hay nada que negociar con el enemigo. La palabra nos dice: ten la verdad y no la vendas. No podemos negociar con la verdad. Queremos seguirla, queremos obedecerla, confiados en que seremos salvos por fe y que seremos también un día reunidos con la familia celestial. Padre, bendice a todos tus hijos esta noche en el nombre de Jesús.